Pareciendo como solo un punto en el mapa, esta ruta de carretera de menos de 100 kilómetros de largo es en realidad una de las áreas geográficas más peligrosas del mundo. Este es el corredor de Suwalki. Es el único y más corto punto que conecta la Rusia continental con Kaliningrado. Pero hay un problema, pertenece a Polonia y Lituania. Durante muchos años, este corredor fue un escenario de pesadilla para la OTAN, pero después de 2022 se convirtió en una trampa mortal para Putin porque la OTAN pasó de la defensa al ataque. Polonia y Lituania están militarizando este corredor, desplegando brigadas y cavando trincheras. Como dijo un general polaco, podemos borrar Kaliningrado del mapa instantáneamente, y esto no es una amenaza vacía. Ahora, los puentes terrestres de Kaliningrado están siendo cortados, su espacio aéreo se está cerrando, la fortaleza de Rusia en Europa se está convirtiendo en la prisión al aire libre de la OTAN. Estos cambios y amenazas sobre el terreno no están solo en papel. Lituania y Polonia están hablando con acero a través de su integración militar activa. Esta preparación militar es como una pesadilla que desciende sobre las líneas logísticas que alimentan a Kaliningrado desde el continente. El presidente lituano Gitanas Nausėda pidió a Polonia que extendiera esta área de entrenamiento a su propio territorio, proponiendo una fortaleza militar conjunta sin precedentes en la historia de la OTAN. La nueva área de entrenamiento militar establecida por el gobierno lituano en la ciudad de Kapčiamiestis, en la intersección de las fronteras bielorrusa y polaca, es el centro físico de este cerco. Este proyecto, implementado con una inversión de 100 millones de euros, cubre un área masiva de 14.600 hectáreas y permite que más de 4.000 soldados de la OTAN realicen ejercicios a nivel de brigada simultáneamente. Esta propuesta significa que el corredor de Suwalki ya no es un punto de tránsito, sino que se ha convertido en un tapón que detendrá instantáneamente los movimientos militares rusos. Descrito por el presidente lituano Gitanas Nausėda como una solución única en el contexto de la OTAN, este movimiento transforma el corredor de Suwalki en una fortaleza militar inexpugnable. Estos centros están en el corazón de la doctrina de defensa avanzada, que tiene como objetivo detener un posible ataque ruso en el primer centímetro. Los misiles antitanque Spike LR y el 14º Regimiento Antitanque desplegados en la región tienen la capacidad de destruir instantáneamente cualquier operación de ruptura que las unidades blindadas de Rusia puedan intentar hacia Kaliningrado. Cuando profundizamos en los detalles técnicos, vemos cómo ha cambiado radicalmente el equilibrio militar en el terreno. El ejército polaco ha desplegado la 16ª División Mecanizada de Pomerania y la 15ª Brigada Mecanizada Zawisza en la frontera con el equipo más moderno. La principal fuerza de choque de estas unidades consiste en tanques K2 Black Panther fabricados en Corea del Sur. Estas bestias de 55 toneladas alcanzan una alta cadencia de tiro por minuto con sus cañones de ánima lisa de 120 milímetros y cargadores automáticos. Gracias a sus motores de 1500 caballos de fuerza, los K2 demuestran alta movilidad incluso en terrenos fangosos, estableciendo una superioridad tecnológica sobre los tanques de generación anterior T-72B3 y T-90M de Rusia en la región. Esta movilidad en el terreno, combinada con la capacidad de disparar y moverse de los obuses K9 Thunder, les permite detectar y destruir las posiciones de artillería de Rusia en Kaliningrado en cuestión de segundos. Capaces de disparar 8 rondas por minuto, estos obuses tienen el poder de cerrar las líneas logísticas de la región con una sola orden. A medida que la investigación se profundiza, vemos cómo las arterias logísticas de Rusia están siendo cortadas una por una. El aspecto logístico del asedio avanzó silenciosamente sobre rieles de hierro. Lituania, usando las sanciones de la Unión Europea como excusa, cerró en gran medida el tránsito de materiales estratégicos a Kaliningrado. Las restricciones impuestas al tránsito de cemento, acero, combustible y componentes de tecnología avanzada, en particular, han detenido oficialmente la producción industrial en la región. Ahora, cada vagón de tren que se dirige a Kaliningrado es examinado pulgada a pulgada bajo la vigilancia digital de la OTAN. Según datos de fuentes OSINT, el tránsito ferroviario ha disminuido 4 veces en los últimos 3 años. Aunque Rusia ha recurrido a rutas marítimas para romper este bloqueo, la capacidad de los ferries que salen del puerto de Ust-Luga está lejos de ser suficiente para compensar la falta de rutas terrestres. Buques como el Marshal Rokossovsky y el Ursa Major no han podido resolver el caos creado por miles de camiones esperando durante semanas en los puertos. La medida más dura para reforzar la autoridad militar vino del general polaco Jarosław Gromadzinski.
El ultimátum del general: si es necesario, quemaremos todo en un radio de 300 kilómetros. Confirmó que Kaliningrado ya no era un portaaviones insumergible, sino un objetivo fijo para los misiles de la OTAN. Y los recientemente adquiridos cazas F-35 y sistemas HIMARS de Polonia proporcionan una ventaja tecnológica capaz de neutralizar cada batería S-400 y lanzador de misiles Iskander en Kaliningrado en cuestión de segundos. Lituania no solo se está alineando con Polonia, sino que también está uniendo fuerzas con Alemania. Las divisiones Panzer alemanas están cavando trincheras a lo largo de la frontera lituana, preparándose para sellar esta fortaleza aislada para siempre. Durante 80 años, Berlín se había mantenido alejado de las armas, prometiendo nunca más. Pero hoy, la peor pesadilla de Vladimir Putin se está convirtiendo en realidad. El ejército alemán está regresando a la frontera de Kaliningrado, y esta vez no tienen intención de irse. La prueba del Zeitenwende de Berlín, o punto de inflexión, se ha trasladado de las mesas diplomáticas a las trincheras en los bosques de Lituania. Esta es la postura militar más agresiva de Berlín desde la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo eje de hierro, establecido entre Polonia y Alemania en el flanco oriental de la OTAN, está convirtiendo efectivamente el puesto más estratégico de Rusia en Europa en un orfanato militar. El sonido de los barcos militares alemanes resonando a través de las aguas de Kaliningrado, anteriormente Königsberg, no solo es una amenaza militar para el ejército ruso, sino también un umbral psicológico masivo. Las amenazas de los generales polacos de quemar Kaliningrado, combinadas con el apoyo logístico alemán, convierten la promesa de Moscú de proteger la región en nada más que un globo vacío, y Kaliningrado es. Militarmente, la situación es aún más grave. La respuesta de Moscú a esta situación no es más que diplomacia ruidosa y amenazas vacías. Rusia ha retirado a sus tropas más elitistas de Kaliningrado para contrarrestar nuevas amenazas en la frontera finlandesa y tapar los agujeros en Ucrania. Según los informes de Sikorsky, la mayoría de las armas pesadas y el personal en Kaliningrado han sido trasladados al frente, convirtiendo la región en un orfanato indefenso contra la OTAN. El personal restante está en un estado de colapso moral. Un sentido de desesperanza alimentado por una mentalidad de rebaño prevalece entre los soldados que saben que no llegará ayuda desde el continente. Como resultado, Kaliningrado se ha transformado en un orfanato militar aislado del apoyo logístico del continente, con su fuerza militar debilitada y rodeado por todos lados de enemigos. La verdadera pregunta ahora no es cómo Rusia defenderá esta región, sino cuándo se rendirá completamente. Este cerco estratégico de Kaliningrado ha creado un devastador efecto dominó, no solo en los mapas militares, sino también en las cocinas y carteras de la gente de la región. Es imposible que la economía de una región cuyas arterias logísticas han sido cortadas sobreviva, y hoy Kaliningrado está experimentando un colapso económico total. El gigante industrial de la región, la fábrica Avtos, se ve obligada a cerrar sus líneas de producción de la noche a la mañana debido a la interrupción en el suministro de piezas. Esto significó la pérdida de ingresos para miles de familias y la bancarrota del mayor empleador de la región. Datos no oficiales publicados por rbc.ru muestran que la tasa de desempleo en la región ha aumentado un 21.7% desde el comienzo del año. Esto no es una recesión normal, sino un colapso sistémico. El colapso económico desencadenó una profunda ola de pánico entre la población, seguida de un éxodo silencioso. Estudios sociológicos revelan que 1 de cada 5 adultos residentes en Kaliningrado ha visto a su familia o círculo cercano abandonar la región. Este éxodo no es una simple migración. Es la evaporación de los jóvenes más educados y calificados de la región y del capital intelectual. La gente está haciendo las maletas para escapar de la miseria y el aislamiento que ha reemplazado la imagen de una fortaleza rusa prometida por Putin. Kaliningrado, que se esperaba fuera la ciudad más europea de Rusia, ahora se encuentra al borde de un abismo demográfico. Uno de los efectos más dolorosos del bloqueo se sintió en el sector energético, con los países bálticos desconectándose de la red energética Brel de la era soviética y conectándose a la red europea. Kaliningrado se convirtió en una isla energética. La región ahora tiene que generar su propia electricidad e importar gas natural por mar, lo cual es mucho más caro.
La válvula de gas de Lituania se ha convertido en el factor más crítico que determina las posibilidades de supervivencia de Kaliningrado. Esta situación crea una sensación constante de estar retenidos como rehenes entre los residentes de la región. El miedo a quedarse a oscuras, las facturas altas y los estantes vacíos en los supermercados han destrozado desde hace tiempo el mito de intocabilidad del Kremlin en las mentes de la población civil. Este colapso social y económico también está debilitando seriamente los lazos de lealtad dentro de Rusia. La gente de Kaliningrado está aprendiendo de primera mano que el culpable detrás del cemento que no pueden encontrar en las tiendas o de la comida a precios exorbitantes no es la inteligencia polaca, sino la guerra sin sentido lanzada por Moscú. El bloqueo del FSB y el mecanismo de denuncia desplegado por el Kremlin para suprimir este descontento solo está llevando la ira a la clandestinidad, pero el impulso de abandonar un barco que se hunde se hace más fuerte cada día. Kaliningrado se ha convertido en una carga estratégica para la Rusia continental y en una prisión sin futuro para su gente. Como resultado, este efecto dominó que comenzó con el cierre del corredor de Suwałki está sacudiendo fundamentalmente la presencia de Rusia en Europa. Una región se pierde no solo por las armas, sino también por el agotamiento de la esperanza y la prosperidad. Esto es exactamente lo que está sucediendo en Kaliningrado hoy. Mientras Putin quiere usar la región como una amenaza, en realidad la ha convertido en un centro de crisis con sus propias manos. Kaliningrado es ahora menos una fortaleza que Rusia debe defender y más una bomba de tiempo estratégica que podría explotar en cualquier momento con una explosión social. El aislamiento de Kaliningrado simboliza el comienzo de una situación de jaque mate para Rusia en el tablero geopolítico mundial. Mirando el panorama más amplio, vemos que el mar Báltico se ha convertido en un lago de la OTAN y que la flota báltica de Rusia está atrapada en su propio puerto. Con la participación de Finlandia y Suecia, la OTAN ha tomado completamente el control del norte y sur del mar, eliminando la profundidad estratégica de Rusia. Esta nueva realidad geográfica ha convertido a Kaliningrado en un bolsillo indefendible, al tiempo que neutraliza en gran medida la capacidad de chantaje nuclear de Moscú sobre Europa. Este cerco estratégico está sacudiendo no solo la seguridad de Europa, sino también las asociaciones globales de Rusia. Las rutas comerciales del Báltico, vitales para los proyectos de la Franja y la ruta de China, están ahora en gran riesgo con el ejército alemán cavando trincheras en la frontera lituana. Beijing está profundamente preocupada por esta militarización en la región y el regreso de los tanques alemanes, porque el comercio no puede prosperar donde persiste el olor a pólvora. La aventura de Putin en Ucrania ha interrumpido los planes de China al transformar el bastión más valioso de Rusia en Europa de un centro comercial a un cementerio militar. Además, la crisis de Kaliningrado expuso la mayor mentira de la doctrina militar rusa, el mito de que Kaliningrado es inexpugnable. Las amenazas abiertas de los generales polacos y los ejercicios de la OTAN en la región demuestran que Rusia carece de la capacidad para defender esta región aislada por medios convencionales. En un posible conflicto, la conexión de Kaliningrado podría ser cortada en solo unas pocas horas, dejando a la guarnición rusa allí para valerse por sí misma. Esta vulnerabilidad ha aplastado la disuasión de Rusia en Europa del Este. Los países de la OTAN ahora prefieren presionar los puntos débiles de Rusia, en lugar de tomar en serio sus líneas rojas. Internamente, el Kremlin está aumentando la presión y la censura para ocultar esta derrota estratégica. Sin embargo, esto solo retrasa el inevitable final. Kaliningrado es donde las ambiciones imperiales de Rusia chocan con el muro de la realidad. El estancamiento económico en la región y la sensación de estar atrapados entre la población capacitada representan el fracaso de la promesa más fundamental del Estado ruso, el contrato de seguridad y prosperidad. Para Moscú, Kaliningrado ya no es una herramienta para demostrar poder. Se ha convertido en una responsabilidad estratégica que consume miles de millones de rublos cada año y podría convertirse en un centro de rebelión en cualquier momento. En conclusión, el corredor de Suwałki ya no es donde Rusia amenaza a la OTAN, es donde la OTAN está asfixiando a Rusia. El fuego que Putin inició en Ucrania podría hacer que Rusia pierda su activo más valioso en Europa mediante un cerco estratégico sin disparar un solo tiro. Este proceso, que comenzó con la OTAN cerrando la brecha de Suwałki, muestra que la presencia de Rusia en el Báltico está siendo borrada lentamente. Una fortaleza que está logísticamente estrangulada, económicamente colapsada y que comienza a ser abandonada por su gente ya no es una fortaleza, es simplemente una carga. Kaliningrado podría perderse sin luchar, porque cuando la logística termina, todo termina.
Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por